lámina. Como la ven, gracias. Como ven, quería mostrarle el primer principio de esto, esas hormiguitas ahí, ese trabajo colectivo y necesario que no solo se debe formar en la parte clínica cuando, cuando hacemos un equipo multidisciplinario, ya que lo he escuchado bastante en los compañeros y colegas que estuvieron antes, que es necesario el trabajo colectivo clínico, pero también involucrar no solo a nuestros colegas y a los profesionales, sino a tus vecinos, también a tu comunidad y, por supuesto, más en este momento de caos, porque la tarea, si se quiere, de cuando hablamos de resignificar, volver a darle un significado a la salud mental, debemos entonces comprender que tenemos que educar, volvernos educadores de lo que la persona cree que es la salud mental. Para allá voy entonces. Entonces, el primer término que vemos allá es bienestar. Y el bienestar, chévere, qué bueno que lo pasaste, pero el bienestar es un neologismo. No, la segunda, por favor. Esa misma. Es un neologismo que se produce desde construir de bienestar, o sea, bienestar. La salud mental colectiva va a eso, al bienestar. Y bueno, es buscar un espacio donde haya un equilibrio. Como vemos aquí en esta lámina, estamos viendo un informe o una parte del informe compediado de la OMS en el 2004, donde, bueno, se identifican lo que claramente definen ellos como salud mental. Fíjense que aquí hablan que la salud mental es parte integral de la salud y el bienestar. La salud mental como tal es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Estos conceptos de la Organización Mundial de Salud necesariamente utilizan el término de la enfermedad para definir. Entonces, una incongruencia, lo escuchaba un compañero temprano que decía exactamente lo mismo, que aunque eran antagónicos, siempre para hablar de salud se estaba hablando de enfermedad. Entonces, entendiendo que la salud mental tiene unos números propuestos por la Organización Mundial de casi 10, el promedio de trabajadores de la salud de nosotros, médicos, enfermeras, psicólogos, son 10 por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos hablando de un número, por supuesto, muy pequeño para atender a todo cantidad de personas, y que luego de la pandemia se agrava toda una crisis, ¿no? Ya sabemos que la misma OMS nos ha dicho que la próxima pandemia es en salud mental. Entonces, si hablamos que la gran mayoría tiene bajos recursos y que no pueden acceder a psicólogos privados o a médicos privados, estamos hablando entonces la necesidad de apoyar colectivamente y de que se nos sumen una especie de voluntariado, no sé cómo le pudieran llamar, compañeros de equipo, no sé, pudiéramos hablar que la comunidad genere puentes y apoyo al personal de salud que no puede y que no va a poder a nivel mundial con los números, porque imagínense que cada uno de nosotros estuviésemos atendiendo, o sea, de los 10 que estamos aquí, creo que somos 14, pero vamos a suponer, los 10 o de los 14 que estamos aquí, nos tocan 100.000 personas para atenderlas. Entonces, allí estamos hablando de qué tiempo vamos a dedicar y qué criterios diagnósticos de calidad vamos a tener en esa proporción. Entonces, bueno, pasa por favor la siguiente lámina. Nos encontramos entonces un médico maravilloso que es el doctor Edmundo Granda. Él, bueno, ya no nos acompaña físicamente, pero nos acompaña en sus libros, y él fue un defensor de la medicina social latinoamericana, y él proponía o hablaba de una enfermología social. Cuando hablamos de enfermología social, es que de hecho, cada vez que se habla, y por eso le tocaba, definía el término de salud, en nuestra Latinoamérica, cada vez que estamos hablando de salud,
estamos desarrollando o estamos investigando literalmente son los criterios de enfermedad y de muerte. Por ejemplo, cada vez que queremos hablar de la salud del estado, vamos a suponer, del estado Lara, que es el estado donde yo estoy, vamos a medir qué tipos de enfermedad y cuántos muertos han estado o han surgido de acuerdo a, no sé, a la diabetes, a la, si se quiere, el término del COVID que está actualmente. Y por supuesto utiliza un método positivista para explicar los riesgos a enfermar. Es decir, no toma en cuenta lo cualitativo y lo que surge a diferencia de otros métodos como el IAPI, que bueno, más adelante pudiéramos hablar de eso. Como les dije entonces, un modelo que se basa en lo orgánico, en lo biológico, en lo individual, en lo hospitalario, en lo mercantil. Así vamos a estar encontrándonos cada vez la salud y cada vez que ustedes vayan a sitios de salud pública verán que esos son los criterios en los que se toman. Por favor, la siguiente lámina. Por supuesto que entonces si hablamos de una enfermología social, hablamos de una salud mental y de una enfermología mental que también se basa en criterios patológicos más que en fortaleza. De allí que desde los años 60 se vienen con nuevas propuestas desde otros tipos de medicina, tratando de pensarse en la salud como un derecho innegable. Las propuestas latinoamericanas tenemos el cuidado integral en salud o medicina social, que también se conoce como salud colectiva. Se encarga sobre la salud de los grupos sociales y las desigualdades. Se empiezan a estudiar un poco las desigualdades y las conexiones entre salud y género de vida. Aquí toman entonces los determinantes que ya les hablaba, que son la ciudadanía como tal, no el individuo, sino la ciudadanía. Otro término, otra propuesta que nos llega de Cuba es la sanología. Y aquí en la sanología el papel más importante lo lleva el estilo de vida del paciente. ¿Qué quiere decir? Que aquí se le propone al paciente, más que ver su patología, es que tome un estilo de vida saludable que, bueno, está enmarcado en lo que tiene que ver la ciencia con algunas medicinas tradicionales. Aquí se empiezan a tomar elementos de flores, elementos, no sé, de dietas, elementos muy interesantes propios que se sumaron de los conocimientos adquiridos por nuestros pueblos nativos. Es decir, ustedes toman en cuenta, por decirlo, las personas que están en el sur al nivel de Chile, pudieran estar estudiando los sistemas de salud que tenían, por ejemplo, los mapuches, por contarles algunos, ¿no? Entonces, estos métodos son llevados y estudiados por la ciencia y, bueno, la sonología intenta buscar ese tipo de estudio y correlacionarlo. Luego viene el método que más se ha escuchado y que más se ha manejado a nivel de Latinoamérica y el que propuso también los pilares de estos dos, que son el de Antonovsky, que bueno, es el término de la salutogénesis. Eso fue en los 60 y los 70, donde se hizo énfasis en que el individuo encuentra el origen de su salud, es decir, realmente hablar de salud y no de desequilibrio. Y bueno, quiere decir entonces que esté buscando o se esté recreando en siempre estar bien. De aquí hay unos nuevos enfoques que ustedes han escuchado seguramente, que es la psicología positiva, que se proponen de estos movimientos. Y bueno, a nivel de Latinoamérica también tenemos la psicología social comunitaria, que es una rama de la psicología, cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, ya aquí hablando un poco más de la salud mental, y fomentar y mantener el control y el poder que tiene el individuo desde la comunidad para lograr cambios en el ambiente que pueda generar a su beneficio, sea en salud o sea en su estructura social. A nivel de otros autores importantes está la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, que establece y abarca los problemas de los seres humanos relacionados
con no solo lo que lo afecta individualmente, sino lo que lo afecta colectivo. Aquí podemos tomar como término de que nos puede llevar a una enfermedad, si se quiere, de salud mental, la pobreza. Aquí se empieza a hablar que la pobreza es un elemento o una estructura que nos puede llevar también a reconocer que allí, dentro de la pobreza, vamos a encontrar determinantes sociales que nos producen malestares a nivel de la salud mental. Y bueno, finalmente entonces hablamos de la salud mental colectiva y el buen vivir, que es un proyecto que se suma de todo bebe un poquito de todas estas corrientes que ya les hablé y propone una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de filosofía, una filosofía centrada en el buen vivir de nuestros pueblos del sur, y donde el paradigma que se busca es el paradigma relacional. Yo me relaciono al otro, ayudo al otro y de allí genero bienestar. Fíjense que esto lo dice la neurociencia, por un lado. Ya también cuando ustedes estudien a profundidad neurociencia afectiva podrán descubrir que las personas que se sienten con mejor bienestar son las que pueden ayudar a otros, son los cargos en donde se le permite la ayuda. Esa persona que tiene la oportunidad de ayudar a otro siente un mejor bienestar en su vida. Entonces ya a nivel de los paradigmas positivistas y estos estudios occidentales también concuerdan con esta salud mental colectiva, donde para poder ayudarnos, para poder ayudar al otro, necesitamos estar en grupo. Por favor, la próxima lámina. A ver, ok. Entonces entramos a la estructura del plan de acción del año pasado, que se cerró en el año pasado, de la Organización Mundial sobre Salud Mental. Y bueno, y fíjense que ahí nos habla que la finalidad global es fomentar el bienestar mental y prevenir los trastornos mentales. Ya un poco de lo que venimos hablando, por favor pasa a la página, para entonces ya tener claro que nos vamos a una de las partes más importantes de lo que propone la salud mental colectiva, que es la perspectiva DES. Esta perspectiva DES es la descolonización, la desmanicomialización, la desmercantilización, la desbiologización, la desmedicalización y la despsiquiatrización. Bueno, me gustaría, si tienen alguna pregunta, para ver cómo vamos, ya que esto es el tema, esto es lo central, si conocemos cada una de estas perspectivas, porque basando en estas perspectivas es que podemos ver, podemos llegar y definir una nueva, un nuevo enfoque en salud y un nuevo criterio de salud, ya que eso es lo que propone o lo que busca la medicina y la salud mental colectiva. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Déjenme chequear aquí. Igual sigan escribiendo, yo voy a seguir hablando, pero sigan escribiendo para en algún momento yo poder chequearlos y ir respondiendo. Ahí, como ven, quiero mostrarles algo que va mucho a la desmanicomialización. Son en varios países como ya la gente en la calle hacen protesta por el tema del manicomio. Ya hay bastante trabajo, bastante estudio. Argentina tiene suficiente trabajo con el Borda, con algunos hospitales que han propuesto y que han estudiado y que se han casado con esta perspectiva de la desmanicomialización. En el caso de Venezuela también tenemos en algunos centros se ha entrado el arte y solo se han quedado como centros de emergencia, no centros donde el paciente es atrapado, es encerrado literalmente. Por eso ven allí un gráfico que dice la libertad es terapéutica. Es decir, si sacamos a estos compañeros que han sido encerrados por años,
allí hay una terminología maravillosa que es la ocioterapia. Si colocamos a estas personas a manejar mejor el ocio, a trabajar, va a aportar muchísimo a la salud mental. Entonces, debemos evitar esos fantasmas del manicomio. Aquí una de las más importantes y que se ha desarrollado con fuerte estudio es la descolonización, y de eso voy a centrarme un poco, voy a hacer una pausa un poquito. Las demás, bueno, desmercantilización es por supuesto que hay un mercado sobre la salud mental, sobre la farmacia, sobre todos estos elementos que, bueno, que son a nivel económico rentables y han hecho que, por supuesto, perdure y le quitan la importancia a la salud mental. Lo biológico, por supuesto, solamente centrado en lo biológico, no en lo espiritual. Sabemos todo el trabajo de ese pensamiento, cuerpo y mente separados, cosas que a nivel de los paradigmas del sur y de las psicologías del sur nos hemos dado cuenta que el cuerpo tiene un significado para cada patología y que el cuerpo, por supuesto, tiene un significado para la fortaleza. Y bueno, así entonces cada una de las perspectivas se pueden ir estudiando en lo individual, ¿no? Entonces acá le voy a explicar rápidamente una matriz, una matriz de colonización, ya que es diferente lo que se refiere a colonización y a colonialismo. Pudiera decirle que la colonización es el proceso histórico y social con dimensiones bélicas. Lo que pasó aquí cuando llegó España, hizo el genocidio, acabó con los nativos, hubo uno de los genocidios más grandes del mundo, como ustedes saben. Se desapareció casi el 90% de las poblaciones de América, y ahí hubo un proceso de colonización que luego se transformó a colonialismo, ya que hubo un sometimiento, ya que hubo un dominio. Entonces, bueno, se utilizaron esclavos, todo ese tema que trajeron compañeros del África y que nuestros indígenas también pertenecían entonces a ese proceso de colonialismo, y que, bueno, luego de las luchas independentistas se libera, pero aparece entonces una nueva categoría que es el colonialismo, y es el colonialismo o la colonialidad, disculpen, es el modo más general del mundo actual. La colonialidad se basa entonces en el poder, que es donde hay un patrón que ya no trabaja como trabajaba la colonización, que es con guerras y con todo esto, sino que son con elementos que se nos ciegan, se nos desaparece el conocimiento. Aquí hubo un epistemicidio. Fíjense que cuando todas nuestras escuelas nos hablan de historia universal, de geografía universal o de cualquier pensamiento universal, realmente estamos viendo un solo tipo de pensamiento, que es el eurocéntrico. Y de allí hay una matriz entonces una matriz colonial que se encarga de que nosotros estemos encerrados pensando de una sola forma. Y se nos hace creer, por ejemplo, que todo conocimiento de nuestros pueblos nativos no es científico, no es, por supuesto, no es, ¿qué les puedo decir? Es una barbarie, es de gente menor, y que solo funciona el pensamiento que vemos en la academia y que solamente tiene que ver con el pensamiento eurocéntrico. Entonces, bueno, la colonialidad del poder, el saber y el hacer es la matriz en la cual nos han encerrado y nos han hecho creer que hay una sola forma de ver el mundo y una sola forma de conocimiento. La epistemología, entonces, como nos lo muestra la academia, pero es una epistemología eurocéntrica. Ahora, nuestros pueblos tienen también su conocimiento, tienen su epistemología, y es nuestra tarea encontrarla. Es una tarea de hacer psicología dentro, o salud mental dentro de nuestros pueblos. Entonces ahí vemos un giro que sucede en los años 90, que es el giro descolonial, y que viene con un trabajo muy interesante. Le voy a poner un ejemplo gráfico de la colonialidad. Por favor, la próxima el próximo lámina, por favor. Y ahí la tenemos clara. Entonces vemos en esta gráfica una imagen
clara de esa matriz de dominación, donde, como les decía, se centraba en el antropocentrismo, es decir, solo importa y el hombre como punto de centro o el ser humano como punto de centro y no la naturaleza, ni los animales, ni los árboles, ni el equilibrio que básicamente se ha trabajado por millones de años en muchas culturas no eurocéntricas. Epistemolocentrismo, que ya les hablé, que es el centro entonces europeo como conocimiento, ese eurocentrismo, y luego Occidente, literalmente usacentrismo, en el cual nos muestran, y si ustedes ven eh, los, los tipos de test y la mayoría de cosas que manejamos vienen centrados desde una epistemología clara. El logocentrismo, como les dije, quitarle al cuerpo y solo a la mente el significado, y el falocentrismo, que también hay un movimiento donde las compañeras de Latinoamérica están luchando muchísimo, donde el hombre es el centro, y no solo el hombre blanco, heterosexual, es el que literalmente es reconocido. Todos estos cambios, entonces, de colonialidad nos hacen una forma de imaginario donde nos centra y donde nos colocan una matriz que también hay que conocerla por el hecho de la salud mental. Entonces viene la siguiente lámina, que es ¿qué podemos hacer nosotros? Ya le cuento un poco de historia, les dije entonces, si se quiere, en un tiempo muy rápido, le hice una explicación de más o menos cómo el sur está definiendo su posición epistémica con todos estos problemas que sufrimos, que es la pobreza, que es ser, si se quiere, segregados a nivel de conocimiento, que desaparecieron nuestras culturas, que ven muchas de nuestras culturas como bárbaras y que por supuesto no se estudia y no se relaciona y nuestra identidad no las desaparecen. Entonces nos queremos parecer más a psicólogos vianeses, psicólogos franceses, psicólogos americanos, que psicólogos latinoamericanos reales que nos podamos encontrar al otro. Entonces, ahí venimos y con esa pregunta, ¿qué podemos hacer si el encierro no cura y la vida en comunidad sí? Tenemos que salir a encontrarnos con los otros y a encontrarnos con las otras y por supuesto ejercer, como dice esa lámina, el derecho a consensar un tratamiento adecuado. Ya tenemos que chequear, revisar qué está pasando en nuestras comunidades, identificar nuestros malestares y por supuesto identificar nuestra fortaleza. Por favor, la próxima lámina. Y entramos entonces al caos. Como hablábamos, que eran tiempos de caos, es simplemente se refiere a lo imprescindible, cuando no podemos manejar, no tener un orden de lo que está sucediendo, entramos directamente en el caos. Creo que se dañaron las letras por allí, discúlpenme eso. Y bueno, entramos entonces al desorden, al caos, a lo imprescindible. Por favor, para lo próximo. Me imagino que la otra también, porque ven la misma letra, va a estar desordenada. Me imaginé. Por ahí estaba la de PDF. De todas formas, se le puede hacer llegar esas láminas a los compañeros y ahí la van a poder. Bueno, de hecho, ahí lo que dice es bienestar y risa y habla de la risa como un limpia parabrisas. Nos permite avanzar aunque nos detenga la lluvia. Nos dice Jugno, un investigador de la risa sumamente importante. Entonces, este paradigma que nos invita a comunicarnos con los otros, a acercarnos a otros, tienen muchas formas. Mi experiencia ha sido directamente con la risa y acá voy a pasar si se quiere, un momento por todas las teorías eurocéntricas que validan lo que también desde la salud mental colectiva se viene trabajando y venimos trabajando desde el sur. Entonces, por favor, la próxima lámina. Tenemos entonces el primer experimento, que es el experimento de Duquesne, a los que han escuchado que dicen que la risa auténtica
es la risa en la cual se puede, si se quiere, achinar los ojos, el músculo sinodoto se extiende, y es como ven aquí en la foto central que este médico que utilizaba corriente, como se pueden ver ahí, él hizo un estudio con electricidad, manejar en cada parte del cuerpo las expresiones, y bueno, hizo un estudio interesante y fue en los años 1800. De hecho, esas fotos ustedes las van a encontrar en el libro de Darwin, que Darwin lo toma como un elemento para reconocer las emociones humanas, ¿no? En ese tiempo solo se creía que la risa era solamente la podían tener los hombres, ya, o sea, los seres humanos. Ya eso lo voy a explicar un ratico más. Pero bueno, el primero entonces que reconoce la risa es Duquesne. Por favor, la próxima, está muy bien, gracias. Nos encontramos a otro señor que nos da un aporte maravilloso y creo que central, y es Rizzolatti, un investigador italiano que llega a algo que ustedes han escuchado por allí, que hablan de las neuronas espejos. Nos reímos por neuronas espejos. Es decir, para contactar la alegría, para estar en muchos de los elementos, porque no solo la risa, el bostezo, la motivación o la misma empatía que se ha escuchado desde la psicología, hay un trabajo fuertísimo a nivel de neurológico con las neuronas espejo, y bueno, es este señor el que hace la investigación y propone o le da una luz verde también a la ciencia para, bueno, ir encontrando desde la salud la importancia de la risa. El próximo, por favor. Entramos entonces en la risa social, y es este señor, nada más y nada menos que Provine. Provine ha estado en los últimos años trabajando y haciendo experimentos en la calle para buscar la risa natural. De hecho, tiene uno de los experimentos más importantes, porque trabajó con 2.000 estudiantes, o mentira, trabajó con 2.000 personas, y en los centros comerciales iba buscando y estudiando las formas de reírse, y bueno, descubrió que la gente se ríe más por compartir, por estar hablando, que por entender chistes y todo eso. Entonces, de allí que él llegue, es que es 30 veces más probable que nos podamos reír, como les dije, en situaciones sociales que en presencia de algún chistoso o algún humorista. Entonces, también llega un momento a contactar, yo les voy a colocar un video al final sobre específicamente un experimento que se hizo de que la risa es contagiosa. De hecho, hay un estudio importantísimo en 1962 que se conoce como la epidemia de la risa en Tanzania, disculpa, que bueno, duró aproximadamente como 16 días de risa continua. Se pueden imaginar lo que pudo haber pasado, lo pueden buscar cuando quieran. Y bueno, él también llega a decir que los orangutanes también ríen, ya también han llegado a hacer estudios con ratas. Por favor. Ya entonces, cuando les dibujo todo este panorama, que se puede trabajar con la risa, como también pudieran trabajar con cualquier otra emoción, a nivel, yo me he casado y mi línea de investigación ha sido la alegría. Es importante, que ya hablé hace un rato, del bienestar. Y el bienestar viene de dos tradiciones: la tradición eudaimónica de Aristóteles, y por supuesto la hedónica de Epicuro. Estas dos tradiciones, bueno, en la hedónica lo que busca es el desarrollo armónico, los valores, o sea, para él la felicidad se daba cuando había moral, cuando los valores eran máximos en el ser humano, se llegaban a lo que era lo que buscaban ellos, que era ese tipo de felicidad eudamónica, ¿no? Y la hedónica era evitar el dolor. Completamente Epicuro trataba de que por lo que fuera se tenía que evitar el dolor y cumplir los deseos, siempre y cuando él hablaba de cierta forma. Los invito a leer a Epicuro, que es maravilloso.
Y bueno, de allí la psicología entonces toma de la eudaimónica el bienestar psicológico y de la tradición hedónica el bienestar subjetivo. Lo psicológico entonces se interesa, como les dije, por los afectos y la satisfacción de la vida. Cuando se aplica un estudio de bienestar psicológico, lo que se está buscando es el estudio de cómo las personas manejan el afecto y cómo y con qué nivel de satisfacción tiene con la vida a nivel subjetivo. Entonces es un poco más de el desarrollo de las capacidades humanas y el crecimiento personal. Eso es, si se quiere, esa visión. Por favor, la siguiente lámina. La psicología positiva asume estos dos roles que les hablaba aquí, ya para finales de 1998 con Seligman. Y bueno, ya este desarrollo sí es en el 2011, un poco más acá, que él habla del modelo PERMA. Es un modelo donde él habla sobre la positividad, las relaciones, los logros, los significados y el compromiso. Fíjense que aquí vuelven a tomar las relaciones. Para la psicología positiva es muy importante el tema de la cantidad y calidad de las relaciones que establezcamos, ¿no? Por supuesto, los significados, también el agradecer, el poder tener un significado de vida, el sentido de vida, como diría Víctor Frank. Y bueno, por supuesto, los logros, los compromisos y las emociones positivas. De esto nos encontramos entonces a proyectos que se han venido desarrollando en Latinoamérica con paradigmas distintos, pero que en algunos puntos coinciden. Fíjense, como yo les decía, todo esto es lo que nos puede hablar la academia, pero ¿qué nos está hablando, si se quiere, el sur? Por favor, la siguiente lámina. El sur nos habla entonces de una variable interesantísima que se conoce como resiliencia comunitaria. Fíjense que Suárez Ojeda, en un trabajo de varios autores, que fue un trabajo comunitario y de resiliencia social, nos dice que la resiliencia comunitaria es la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidad y, por supuesto, construir sobre ellas. Algunas comunidades se ponen a combatir las adversidades y son capaces de superar las dificultades, mientras que otras se llenan de abatimiento y desesperación. Estas diferencias de afrontamiento solo se pueden explicar por la existencia de diferencias de tipo social, cultural, relaciones grupales, condiciones sociopolíticas, etcétera. Un poco de lo que ya veníamos hablando, que tiene en cuenta esta salud mental colectiva. Es decir, por qué algunos grupos pueden tener resiliencia comunitaria y otros grupos no la poseen. Y ahí es donde entramos a tener claras las determinantes sociales, culturales y, por supuesto, situaciones de crisis económica como hambre, pobreza. De eso pudiéramos hablar todo el rato por el hecho de la experiencia venezolana que hemos tenido en estos últimos años y donde hemos visto que, bueno, hemos manejado la crisis y salimos a la calle y nos encontramos con personas que pueden estar jugando dominó en una cola de gasolina, pueden estar sin luz y pudieran estar compartiendo solamente con un único bombillo haciendo cosas. Y ese tipo de conducta son necesarias investigarlas y son necesarias manejarlas para poder encontrar respuestas inmediatas a las crisis de salud. Fíjense que es importante, el pueblo colombiano hace meses atrás salieron masivamente a la calle. Ahí hay un fenómeno donde la salud mental debe tener protagonismo, de reconocer qué está pasando allí, cuáles son esos determinantes. Entonces, bueno, hay una resiliencia comunitaria que ya muchos psicólogos y muchos investigadores, trabajadores sociales desde el sur proponen como esta variable. Por favor, la siguiente. Desde mi particular o desde mi trabajo inmediato, yo propongo una variable
y que es la última que hemos estado estudiando y que pronto, y que bueno, ya se han publicado varios artículos con respecto a esto, pero que es la variable o el concepto creado por Nicholas Taleb en el 2013 en su libro Antifrágil. Él es un economista. Él habla de la antifragilidad. Y fíjense, les puse abajo un dibujo para que vean algo. Muchas veces, si tenemos una copa y lo vamos a colocar en una caja, le colocamos frágil porque sabemos que cualquier estrés, cualquier mal movimiento lo va a quebrar. Muchas veces las personas pueden creer que lo contrario a lo frágil es lo robusto. Entonces, si colocamos, por ejemplo, en una caja una pelota de goma y ella cae y le genera estrés, o sea, el mismo estrés esto, de pronto no se va a partir, va a quedar igual. Ahí estamos hablando de resiliencia. Pero ¿qué pasa con lo antifrágil? Les pongo la misma metáfora de Nicholas Taleb. Nicholas Taleb dice que si nosotros agarramos un carbón y lo pasamos por fuego y por estrés y lo condicionamos en todo eso, él se transforma a diamante. De hecho, y de eso es lo que habla entonces la antifragilidad. La antifragilidad es ir más allá de lo robusto, que es la resiliencia, porque la resiliencia es volver al estado. Si estamos hablando de repente una palmera, para ponerles un ejemplo, una palmera que viene un huracán, ella va a irse casi abajo y luego el huracán tiene la oportunidad de llegar al mismo sitio. Bueno, ahí hablamos de robustez y hablamos de resiliencia porque llegó al mismo punto que estaba. Pero si sale fortalecida por ese estrés, por ese huracán, estaríamos hablando de antifragilidad. Entonces, el trabajo que se viene haciendo o que venimos haciendo acá en Venezuela y que hemos propuesto para trabajar los momentos de crisis y los momentos de caos es la antifragilidad colectiva, y entonces se refiere a esos grupos, comunidades, pueblos, sociedades que prosperan o mejoran gracias a la crisis o el caos. Es decir, buscan allí un elemento para fortalecer sus uniones, no sé, su economía. A pesar de que el término es económico, nosotros lo traemos y se lo proponemos a la salud mental colectiva para empoderar a las personas. Específicamente desde mi trabajo es desde el humor y el amor. Y lo que estuvieron los primeros días se dieron cuenta que estos tipos de ejercicios que hacemos pueden ser de forma que utilizamos el yoga de la risa, lo utilizamos de forma en que la persona no se diera cuenta mientras se estaba riendo que hay maneras diferentes de ver esa realidad sin caer en la desesperación y que además pudiera salir fortalecido. Entonces, con juegos, con la creatividad, con el arte, con la música, bueno, de parte del arte, y con, por supuesto, la risa y el amor, podemos hacer muchísimo en estos momentos de crisis. Por favor, la siguiente lámina. Entonces, ya que les hablaba de todo, entramos a la salud mental y colectiva de buen vivir, que tiene como paradigma, como les dije, las relaciones. Y esto nace es porque la salud mental, y específicamente la salud mental colectiva, se apoya en Latinoamérica, se apoya en la forma de vivir que tenían nuestros nativos, en el Sumac Casuay o en el Buen Vivir, donde tienen términos como reciprocidad, equilibrio, responsabilidad, complementariedad, apoyo mutuo, territorio. Es decir, allí importaba el árbol, importaba el pájaro, importaba el mar, y que nuestro civilización ha destruido y ha deshumanizado por un progreso, ha destruido su propia fuente para poder permanecer por años. Y entonces es lo que vemos hoy en día como la crisis de civilización. Es decir, estamos
pasando una crisis de la civilización, producto, por supuesto, del neoliberalismo y de toda esta gente, de toda esta forma de pensar en la competencia. La salud mental mira, si se quiere, al buen vivir, que es la manera, como les decía, de cosmogonía de esos pueblos del sur, y plantea la interculturalidad. No es que busca pelear para decir, no, la forma de Europa está mal, o el arte está mal, o todo lo que ya hemos conocido está mal, sino que dice, yo también puedo aportar, yo también quiero mostrar mi conocimiento, que me lo arrebataron, que me lo han borrado y que ha sido difícilmente construido, pero que eso que ha construido nos puede ayudar a responder crisis civilizatorias. Entonces, la salud mental, entendiendo eso, toma como base el buen vivir, y desde el buen vivir, particularmente como les digo, yo tengo el buen reír, es decir, sabemos que mucha gente se ríe de los chistes contra homosexuales, contra mujeres. Nos han dibujado en la misma colonialidad una forma de cómo debemos reírnos, y esta forma es de aprender, de resignificar no solo la risa, sino el ocio, el trabajo, la comida, lo que bebemos, etcétera, etcétera, y cómo nos relacionamos con el otro. Entonces ese trabajo es el que propone la salud mental colectiva para todas aquellas personas que estamos en el sur y que queremos identificarnos y tener, gracias a esos maestros como Marixa Montero, Ignacio Martín Baró, Paulo Freire, que nos despertaron y nos dijeron que ya bastaba de tener vergüenza de lo que éramos nosotros, de tener sangre indígena, de tener sangre blanca, de tener sangre negra, y que este mestizaje que somos nosotros también tiene un conocimiento, y que no tenemos que parecernos a Europa, sino poder hablar con ellos y compartir con ellos conocimiento. Entonces, esto, si se quiere, es hacia donde va el enfoque del paradigma relacional. Entonces, pasamos un poco la próxima lámina, que ya es la última, para que entremos un poco a conversar, porque ya he hablado mucho. Por favor. Ups, no, disculpa, la otra. Mala mía. Entonces, ahí van a ver a un señor que se los recomiendo, se llama Aquiles Nazoa, es un humorista venezolano, bueno, ya murió. Tiene un libro que se llama Humor y Amor, que lo pueden conseguir hasta por internet, pero es que es maravilloso. Le llamaban el poeta de las cosas sencillas. Y él hace un credo, y en su credo dice: creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Muchos de sus escritos son maravillosos, y se enfocaban en esas cosas sencillas de esta Venezuela campesina, de la Venezuela de barrio, de la Venezuela que muchas veces no se ve o que no se deja ver, y también de la Latinoamérica pobre, de la Latinoamérica campesina, de la Latinoamérica explotada, y con humor y con amor intentaba dignificar y valorar para, bueno, poder volvernos antifrágiles, ¿no? Entonces, de allí surge una categoría llamada el humor social, que se trata de la capacidad que tienen algunos pueblos de encontrar la comedia en su propia tragedia, que ayuda a ser más ligera y a quitar amargura a ciertas situaciones difíciles, y que toma distancia emocional para luego, por supuesto, tener ideas y poder, desde la creatividad, desde la organización, desde lo colectivo, transformarse, ¿no? Entonces, esto del humor social es escrito en Emociones Positivas y Humor Positivo de una revista de Papeles del Psicólogo del 2006, que los invito también a leerlo, que está maravilloso. Pero esta categoría es la que propongo y les dejo a ustedes en este momento como reflexión, para que comiencen a estudiarlos y vean que una forma de poder ayudar
realmente a que esta crisis que estamos viviendo, no solo la crisis pandémica, sino también la crisis civilizatoria, pudiera desde la salud mental, reconociendo al humor como un elemento de la inteligencia, porque hablamos del humor lúdico, del humor positivo, del humor inteligente, no hablamos de reírnos del otro, sino de reírnos con el otro, no es burlarnos, no es hacer comedia, sino hacer humor, no es lo que le hablaba hace rato de que nos dibujaron entonces el cómico que va y hace reír y no entendemos, sino que hablamos de una risa consciente, una risa conciencia también, y esta categoría del humor social puede ayudarlos a ustedes, colegas como psicólogos, a comunidades, a encontrar esas palabras, a encontrar esos diagnósticos y por supuesto encontrar los pilares de identidad de cada uno de sus colectivos, comunidades, grupos, etc. Por allí hay un video que me gustaría colocar. No sé si lo tienes por allí, no hice esa pregunta. Si no está, no importa, se los dejo para que lo vean después, pero pudiéramos colocarlos por allí. Osbelis, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿Sí se lo Elías. podemos colocar? Son dos. ¿Cuál de los dos quieres que No, coloque? el primero, el que Ok, está ahí primero. vale. Te lo coloco enseguida. Sí, vale. Entonces, me gustaría que vieran esto. Simplemente es un experimento que se ha repetido 1000 veces, pero vean lo interesante, lo importante que pudieran tener y pensar qué en sus espacios hacer con este ejemplo. Stand by. Action. Ok, entonces, si se dan cuenta, es una publicidad, pero que parte de un experimento que se ha repetido 1000 veces y que ha tenido el mismo resultado, es que la risa es contagiosa y sirve como una especie de cimiento, de cemento que nos puede acercar a nivel social. Si bien se dieron cuenta allí, de que se reían de nada, simplemente utilizando las neuronas espejo. Sí, no abrimos la cámara porque quería que se concentraran allá. Y me imagino que Gabriela, que creo que sí estuviste, ya te recuerdo, te reía súper bien y que nos contagiamos, por lo que les hablaba de las neuronas espejo. Entonces, imagínense lo importante de cuando hacemos psicoeducación en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, lo que nos puede ayudar ejercicios de risas tan inocentes como juegos, como solamente reír sin sentido, pero que busca, que además he estudiado que da beneficios a nivel de cardiovasculares y bueno, miles de ejercicios
no está en el momento repetírselo, pero que, bueno, pueden adentrarse muchísimo más en este mundo y que como psicólogos, psiquiatras, personal de la salud mental, pudieran explorar y llevar como una herramienta para los diagnósticos comunales, los diagnósticos colectivos. Al principio les hablaba de una cifra de 10 por 100.000, es decir, si nos encerramos a la psicología individual, difícilmente el mundo pueda ayudar a las próximas pandemias, y vimos el resultado hace poco en esta crisis civilizatoria con la pandemia del COVID, que los hospitales no dieron basto, no nos esperábamos eso. Igual con los reportes que se hablan de el tema de una posible pandemia de salud mental y de malestar de salud mental, mejor dicho. Entonces, tendremos que tener herramientas colectivas y, por supuesto, grupales para este tipo de situación, que ojalá no pase, pero sería necesario tenerla clara, porque aliviaría costos, ayudaríamos muchísimo más, y en nuestra tarea de servicio creo que es necesario e importante. Bueno,